Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Cabrillo. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que estamos que lo tiramos y vamos a dar ni más ni menos que 83.327 millones de euros de aquí al 2013 para ayudar al prójimo, que vamos, es algo verdaderamente extraordinario. Todo esto va unido al hecho de que Trichet amenaza con la subida de tipos, y me temo que no va a haber forma de librarnos de ello, que la banca española dispara además el precio de las hipotecas, que entre la subida de las hipotecas, los tipos de interés, etcétera, etcétera, pues una familia pierde de media un mes de poder adquisitivo al año. Y con todo y con eso, la ministra Salgado dice que eso de limitar por ley los gastos de las administraciones, que no está ni mucho menos en sus intenciones. En fin, peor se podría decir que están en Portugal, que ya se preparan para que los rescaten y no saben cómo suplicarlo. Pero en cualquiera de los casos, yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. La verdad, César, es que el resumen de titulares que nos ha hecho usted es un perfecto mosaico de cómo está el país, que es decir, hecho un desastre que se mire por donde se mire. De verdad, es muy atento por su parte. Si por un lado está mal, pues por otro lado está peor, ¿no? La verdad. Yo la verdad es que de entrada lo primero que me pregunto es de dónde vamos a sacar nosotros 83.327 millones de euros para poner al Fondo de Rescate Permanente en 2013, cuando no tenemos ese dinero, cuando además probablemente los que tengamos que ser rescatados o los que estamos siendo rescatados sutil y discretamente somos nosotros, ¿no? Y cuando tenemos un agujero presupuestario que supera con creces esta cantidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que solamente se piden de momento avales. No, parece que hay que depositar al menos unos 10.000 y el resto serían cantidades avaladas, ¿no? Veremos en qué acaba efectivamente el tema, porque si un país puede necesitar estas cifras tan grandes es España. Las economías pequeñas necesitan mucho menos dinero. Claro, ese es el problema, pero además, como por otra parte, ya nos acaba de decir la ministra Salgado que no se va a impedir por ley los excesos de gasto público, pues es decir, vamos a volver a las andadas. No ha dicho no se van a prohibir, ha dicho que no está en su idea, pero claro, evidentemente lo que haga esta señora y sus ideas yo creo que tienen muy poco que ver. Dirá, aquí realmente lo que va a hacer esta señora es lo que le manden, ¿no? Si en Alemania le mandan cortar, claro que va a cortar. Intentará probablemente salirse por otro lado, pero todo esto va a ser una negociación de decir, a ver qué consigo yo evitar que me digan estos señores. No, yo creo que el problema de fondo es que al final hay una orden directa desde Moncloa, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero ha aprovechado por un modelo de desconstrucción del Estado y que imponer en estos momentos por ley a las administraciones públicas techos de gasto, como estaba con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Partido Popular en su momento, pues supone acabar o empezar a poner coto a ese modelo de desconstrucción del Estado, en el cual en estos momentos pues cada uno hace lo que literalmente le viene en gana, con independencia de las circunstancias del vecino, de las circunstancias más generales y necesidades más generales del país. Es decir, en el fondo, que nos está diciendo Elena Salgado, que no se va a poner coto en ningún momento a los varones regionales, porque deberíamos de leer entre líneas, esto es un sistema confederal en el cual el gobierno central pinta cada vez menos, como estamos viendo. Yo me sospecho que todo lo que hay es en estos momentos esto, ¿no? Y más teniendo... Bueno, el problema es que si es tan confederal, lo suyo sería que cada uno apechugue con sus gastos, que es lo que pasa en los sistemas confederales. Exactamente. No, estamos yendo al que aquí tenemos lo peor de todos los modelos. Al problema de siempre. La literatura sobre federalismo fiscal, que debería estudiarse bastante más en España en la situación actual, tiene muchos resultados interesantes, ¿no? Y uno de los resultados es que según el tipo de ingresos tenemos que esperar más o menos gasto. Entonces la idea es, si los, llamémoslo, estados, comunidades autónomas o provincias tienen su propio sistema de impuestos, eso tiende a reducir el gasto. Pero si el sistema de ingresos se basa en la participación en ingresos estatales, al contrario, eso tiende a elevar el gasto, porque el objetivo de todos es yo gasto y que me pague el Estado. Y ese es nuestro modelo. Ese es el gran problema. Sí. Sí, pero eso es lo peor de todos los mundos. Sí, es lo peor de todos los mundos, y que además, curiosamente, la literatura sobre el federalismo fiscal, como decía don Francisco Cabrillo, había que estudiarla muy bien en España, ¿no? Para entender que no se puede hacer
un proceso de descentralización de competencias tan importante como el que se ha hecho, de descentralización de gasto tan importante como el que se ha hecho, pero no también de descentralización de ingresos como el que se ha hecho, ¿no? Porque la idea que había con el sistema, tal y como está planteado, y vienen parte de los problemas, es, bueno, yo les traspaso el gasto y que ellos pongan impuestos o ajusten ellos el gasto y yo me quito de encima la patata caliente, y tampoco es eso, ¿no? Pero claro, tampoco es decir, el tema de Cataluña, que tiene con diferencia la deuda más grande, la deuda pública más grande de España, y pretende que se la paguemos todos los demás y ellos, por supuesto, no subir impuestos cuando ese gasto lo han generado ellos directamente, ¿no? Tampoco es eso. Pero en cualquier caso, a mí me parece, vamos, que en una situación como la que estamos, de crisis fiscal en estos momentos, estar hablando de que si por ley o no por ley se imponen objetivos o no se imponen objetivos, me parece que es no entender ni de qué va esto, ni desde luego tener la menor intención de afrontar la crisis, porque en estos momentos lo que tiene que hacer el gobierno central es tomar las riendas de este país, guste o no guste, en los reinos de las 17 taifas en que está dividido España, imponer una serie de criterios y todo el mundo a cumplirlos, y el que no, pues el gobierno tiene o puede tener instrumentos para forzar eso, porque no tiene ningún sentido esfuerzos mayores o menores de ajuste presupuestario a nivel central, si luego lo que hay a nivel autonómico son disparates, no ya de que ellos no cumplan los objetivos de déficit, sino que en el fondo están actuando a la griega, escondiendo deuda por todas partes. En estos momentos es completamente irreal. Un gobierno tan débil no va a poder hacer eso. Eso podría hacerlo un gobierno con mayoría absoluta y mejor aún, habría que ver, y mejor aún un acuerdo realmente de los grandes partidos para tener una mayoría muy cualificada que se planteara esto. E insisto que el problema no es quitarle competencias a las comunidades autónomas. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo en el federalismo fiscal. Lo que pasa es que lo que tenemos en España es muy diferente de un sistema racional de federalismo fiscal. Claro, hay gente que no tiene interés en tener un sistema racional de federalismo fiscal, prefiere la confusión. Yo negocio contigo, te hago una negociación bilateral, tú me das, yo te ofrezco, yo te doy unos votos, a cambio de unos votos tú me das unos millones. Eso es lo que tendría que acabarse. Sí. Yo, de todas formas, don Francisco, creo que sí que el Estado central debería de empezar a recuperar no una, sino bastantes competencias que están en estos momentos transferidas a las autonomías, porque a mí me parece que aquí realmente no solamente hay bastante cachondeo en el gasto, sino bastante cachondeo también en materia de legislación económica y no económica, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué hay, por ejemplo, las disparidades que hay en regulación de comercio, en regulación del sector de transportes, ¿no? Que todo eso pues impide que en este país se desarrollen empresas a nivel nacional y que a partir de una base y unas economías de escala, de contar con un mercado nacional integrado, puedan dar el salto a la internacionalización y a la competitividad, ¿no? Como están haciendo las empresas alemanas o como hicieron en su momento las empresas americanas, etcétera. O sea, yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y una cuestión fundamental también es, sobre todo, recuperar competencias en materia de educación, vamos, por razones económicas y por razones no económicas. Porque aquí lo que no hay derecho es al desconocimiento que hay, por ejemplo, tan profundo de la historia de España para conocer la historia del pueblo o de la comarca, por supuesto, en muchos casos tergiversada por esto se podría hacer, y en algunos casos, puede que en unos casos no fuera interesante, en otros sí, habría que ver cada caso, pero lo que es evidente es que tendríamos que replantear el Estado entero. Es que yo creo que hay que replantear el Estado entero. Que la Constitución no funciona, cosa que cada vez creo que acepta más gente. Eso cada vez está más generalizado. Cada vez está más claro. Yo creo que la Constitución en estos momentos es algo que está ahí y que dura porque nadie ha decidido tirarla. Si alguien decide tirarla, veremos lo que pasaría, pero habría que replantearse. La crisis económica española es fuerte, pero la crisis institucional es radical. Sí, pero es que aquí, por ejemplo, si uno trata de tocar las competencias de Cataluña, ¿no? Los catalanes van a salir gritando. Y si se las dejan en paz, a las demás autonomías no va a haber manera ni de recortar las competencias ni de reconducir la situación. Es que no tendría sentido recortar competencias a una comunidad o cambias el modelo en conjunto o no vamos a ninguna parte. Porque claro, es decir, al final todo esto de no imponer por ley límites al gasto de las administraciones públicas, al final no deja de ser un síntoma del problema del sistema. Es decir, bueno, usted no pone límites de gasto a las comunidades autónomas, me parece muy bien, pero lo que usted sí que les impone es un límite que es déficit cero.
usted quiere gastar tanto, usted va a tener que ingresar tanto sin ayuda del Estado. Si quiere gastar, suba impuestos. Si no quiere gastar, baje impuestos. Y a partir de ahí usted articule su política económica como quiera. Pero no decir, no pongo techo de gasto y les dejo además incurrir en déficit. No, claramente, esto es lo que no, claro, eso es lo que no puede ser. Esto es lo que no funciona, y claramente, aparte que el endeudamiento, el Estado no debería garantizarlo en ningún caso. No, en ninguno. En los mercados, es decir, bueno, mire usted, en Cataluña ahora mismo, no sé si se habrá dado aquí la noticia, pero una emisión importante de bonos que se hizo, además para desarrollarla después y como un tanteo, no se ha conseguido colocar en la banca. Nadie ha querido esos bonos. Bueno, pues hay que hacerse un poco a la idea de empezando por los propios políticos. Sí, pero que es ya que decían que de comprarlos ni hablar. La comunidad valenciana siguió rápidamente el camino catalán y le ha pasado 3/4 de lo mismo. Yo no hablo de los bonos patrióticos estos que quería comprar la gente. De hecho, van a ir a bonos patrióticos ahora. No, esto ha sido un sistema más racional que consistía en tantear a grandes inversores, a bancos. Y no ha habido manera de colocarlos. Hombre, claro, es que con los informes que está sacando a las agencias de calificación, evidentemente aquí nadie está por poner dinero. Y en el caso catalán, además, mucho más, porque tampoco se sabe qué va a pasar con esa deuda si mañana Cataluña se declara independiente. ¿Quién la asume? ¿Cataluña o el Reino de España? Porque esa es otra cuestión también que entra en la prima de riesgo catalana. Es obvio que tiene que ser Cataluña. No, eso es obvio para usted y para mí, don César. Pero para un inversor extranjero que no entiende la esquizofrenia catalana ni nada de lo que pasa en este país, por lo irracional que es, la duda es de lo más racional y de lo más sano el hacerse esa pregunta. Bueno, y no solamente eso, no solamente le digo eso, es que en el caso de independencia no solo es que lo paga Cataluña, sino que, por ejemplo, las entidades crediticias catalanas que tengan sede en España se congelan sus depósitos hasta que paguen todo. Sí, eso o sea, yo no tengo ninguna duda sobre lo que hay que hacer. No, si yo tampoco la tengo, pero usted póngase... Pero él lo está planteando efectivamente, claro, la solvencia váyase usted a un inversor internacional a explicarle usted este tipo de cuestiones, porque decir, mire, yo prefiero irme a Alemania, que es un país más serio, que está muy claro cómo funciona el Estado federal y no hay más problema, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta, que es que los propios catalanes, con tanto tensar la cuerda del separatismo, de la amenaza, de la secesión, etcétera, etcétera, también están tirando piedras contra su propio tejado, porque hasta que no cabe la menor duda, oiga, pero yo lo tengo con claro. gusto no pica. Eso por supuesto, por eso hay que decirlo bien claro a quienes Pero sí hay una idea que habría que insistir. Insisto, yo planteo, no estoy en contra del federalismo fiscal, estoy a favor, más bien. Pero vamos a ver, lo que es tenemos un sistema federal o no, pero estas ideas del federalismo asimétrico y realmente somos federales, pero unos más federales que otros, ya mire usted el caso de cualquier sistema federal. O somos federales en la cuenta de ingresos, pero no lo somos en la cuenta de pero mira el caso americano. El caso americano tiene un sistema en el cual California, que es un estado casi del tamaño de España, es un estado, pero también los Wyoming, que tienen menos de 1 millón de habitantes, o Rhode Island, que es un estado muy chiquitín. Todo esto cabe, pero con un sistema racional, aparte de que California y Wyoming tienen el mismo número de senadores. Sería curioso plantear que aquí en España La Rioja y Andalucía tuvieran el mismo número de senadores. También hay que decir, la verdad, que todos ellos se mantienen, por ejemplo, con un IVA del 2%. Más un 4% federal, que es un 6% de IVA. Bueno, no es IVA exactamente, es un impuesto a las ventas, que en la liquidación de las empresas es un poco distinto por la liquidación hacia atrás. Ahora, ¿no? El equivalente al IVA está en 3 veces menos de lo que es en España. Y el conjunto de la imposición, la presión fiscal allí es mucho menos. El 23% del Producto Interior Bruto, y aquí en España, antes de la crisis, estábamos ya en el 42%, ¿no? Sí. Entonces, claro, Hombre, entre otras cosas porque allí Wyoming ni Wyoming, ni Texas, ni nadie se le ocurre decir que va a tener embajadas en el extranjero. Hombre, por supuesto. No. Ni hacen eres encubiertos para colocar... En México hubo muchos apaches, pues la gente va a tener que aprender apachí en las escuelas, o sea, no... Ni se les ocurre hacer eres fraudulentos como en Andalucía, no para colocar a los del partido, porque menuda la sociedad americana para eso, se entera de eso, y además de uno le cuesta la carrera política y la cárcel. Y aquí el todavía... alcalde de Miami acaba de perder unas elecciones, pero... de calle, o sea, no piensen ustedes que un 51-49, no, un 87-88%.
del voto un personaje, en fin, de cierto prestigio, que no lo ha hecho mal, etcétera, por colocar a dos cuñados. Sí. O sea, aquí en España se produciría un despoblamiento de la clase política, pero impresionante. Y meterse a construir un estadio de fútbol exactamente, americano. Bueno, Gallardón aquí, lo lincharían directamente. O sea, irían, lo emplumarían, lo embrearían, lo emplumarían y después lo colgarían de un roble. Yo siempre recuerdo cuando se plantearon candidaturas olímpicas y el alcalde de Chicago quería sacar una y prometía que no le iba a costar al contribuyente, y los contribuyentes le dijeron que no tenían ningún interés, oiga, que eso era muy caro. Sí, sí, bueno. Y eso que Chicago no es precisamente uno de los municipios más honrados y todo lo demás. No tiene esa fama. Pero vamos, los contribuyentes no son idiotas. Es el contribuyente. No, si no me cabe la menor duda, el contribuyente y el votante tienen mucha culpa de lo que le pasa. En fin, tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero regresamos enseguida con la continuación de nuestra tertulia de economía. Continuamos con nuestra tertulia de economía. Yo, por mi natural discreción, no les voy a contar de lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, aunque reconozco que era muy tentador, pero en fin, nosotros continuamos con nuestra tertulia, lo que se puede hablar. Yo hablaría un poco, si le parece, don Emilio, del empobrecimiento, ¿no? Por supuesto. De la sociedad española, que es como hay que llamarlo, porque todos son una serie de datos que inciden sobre lo mismo, ¿no? Al final, pues la gente ve reducido su poder de compra, o, hablando sin tapujos, es más pobre. Hoy el español medio es significativamente más pobre de lo que era hace 2, 3 años, ¿no? Y este estudio que se ha mencionado antes, pues hace referencia a una serie de cosas, ¿no? Se ha hecho referencia a la subida del Euribor para los que tengan hipoteca y los diferenciales, pero tal vez eso no sea lo más importante. Suben los precios. Si suben los precios y los salarios no crecen, eso significa que los salarios reales están cayendo, como en una situación de crisis con 4,5 millones de parados. Por otro lado, es inevitable, es imposible que en esa situación los salarios aguanten. Y el otro punto que me gustaría llamar la atención, porque la gente es menos consciente, es la subida de impuestos. Subida de impuestos, como se dice aquí, en el caso del impuesto sobre las rentas no son solamente los más ricos. Es que todo el mundo está pagando más. Y en el impuesto del IVA, esto sí que hay que decirlo, hay estudios, y en el Consejo Económico y Social tenemos una publicación sobre esto, donde se demuestra muy claramente cómo quienes más sufren la subida del IVA son las rentas más bajas. El esfuerzo fiscal mayor que hay que realizar crece a medida que uno tiene menos dinero. Esto, es decir, los pensionistas pagan más que la gente de renta baja, la gente de renta baja paga más que la gente de renta media y la gente de renta media más que la gente de renta alta. Y esta es una idea importante de los efectos que tiene la subida de este impuesto. Sí, lo que pasa es que este tridente, impuestos, inflación y Euribor, ¿no?, pues nos reflejan también perfectamente. Está muy bien eso del tridente, sí. Sí, porque es que nos están pinchando y nos van a pinchar todavía más hasta clavárnoslos bien en las hijadas, ¿no? Eso es una imagen infernal, nunca mejor dicho, ¿eh? Claro. Simbólicamente, metafóricamente. Lo que no sé es si el diablo de color rojo y con el rabo de punta tendrá las siglas del PP o del PSOE. Eso es lo que ya no tengo muy claro, ¿no? No tiene cuernos, pero parece ser que sí cejas. Ah. Se me ocurre. Se me ocurre. Al menos de momento, ¿no? Entonces, primero, que la salida de la crisis, desde luego, no pasa por subirnos los impuestos para que el sector público siga tirando el dinero como lo sigue tirando, porque no solamente disminuye la capacidad de ahorro de las familias, sino simplemente la capacidad de gasto. Segundo, porque con el Euribor nos podemos ir preparando. Porque vemos aquí, la banca dispara el coste por contratar una hipoteca, Euribor más 3%, cuando aquí se estaban dando los créditos hipotecarios, Euribor más medio punto, más 0,75. Con las perspectivas de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, como consecuencia de la presión de las materias primas, fundamentalmente alimentos y petróleo,
pues lo que tenemos es menos poder adquisitivo para las familias. De entrada, para las que tengan la hipoteca tipo variable, que se pueden ir preparando, porque entre este año y el año próximo, pues probablemente la hipoteca le puede subir medio punto, un punto, eso es bastante dinero. Y desde luego, el que piense suscribir una hipoteca en estos momentos, pues ya sabe lo que le va a costar, lo cual va a tener la ventaja, por supuesto, de presionar a baja el precio de la vivienda. Pero desde luego va a ser menos poder adquisitivo. Y si además tenemos que este fin de semana nos va a decir Alemania que, le guste o no le guste a nuestros sindicatos, subidas salariales no vinculadas a la inflación, sino a la productividad, para empezar a recuperar competitividad, pues va a significar nueva pérdida de poder adquisitivo. Y además así vamos a tener que estar bastante tiempo, entre otras cosas, porque lo que tenemos que hacer ahora, además de recuperarnos de los años del zapaterismo, de los disparates que se han cometido durante la crisis y su gestión, ¿no?, pues vamos a tener que recuperarnos también de lo que ha ocurrido en este país desde que entramos en el euro, que ha sido una subida injustificada de los precios, en algunos casos que se han duplicado, y que esto es lo que también nos ha restado competitividad y ahora se va a tener que recuperar. Con lo cual, este es el tridente que nos van a estar clavando permanentemente. Es decir, no vamos a recuperar poder adquisitivo, sino que lo vamos a ir perdiendo paulatinamente hasta que la economía se ajuste. Nos van a subir los tipos de interés y con ello vamos a tener problemas además con las hipotecas, y más si este gobierno no hace nada por ver qué sucede con la distribución de gasolinas, etcétera, etcétera, de por qué cuando el petróleo sube la gasolina sube más y por qué cuando baja la gasolina no baja, y cosas por el estilo. Y encima si seguimos con las políticas de que todo lo tiene que hacer el Estado, o de que hay carta blanca para las administraciones públicas para gastar sin dar ningún tipo de explicación a los ciudadanos, porque lo que ya no nos va a permitir la Unión Europea ni nos van a permitir los mercados es volver a la senda del déficit que ya lo pagará a alguien, ¿no? Y no van a tener más remedio que seguir subiendo impuestos. Les voy a dar un dato. Algunos de nuestros espectadores sabrán que hoy está en Madrid la presidenta de la República de Irlanda, y esta mañana ha hecho una presentación del país, y lógicamente el tema estrella era la situación económica, ¿no? Espero que no haya echado la culpa a los ingleses, que suele ser algo muy socorrido en el caso de Irlanda. No, en absoluto. ¿No? Bueno, es que ellos son más eso es que van aprendiendo. Pero le daré dos datos que ha planteado, ¿no?, en relación con la evolución de los salarios, para que nos vayamos haciendo una idea. En Irlanda los salarios en el sector privado han caído desde la crisis un promedio del 12%. Y los salarios del sector público en promedio han caído un 15%. Aparte, y estamos hablando de un sector público muy pequeño y muy eficiente, que era el que tenía Irlanda. Aún así se han registrado estas caídas. Las economías hay que ajustarlas, y vuelvo a lo de antes. A nadie nos gusta que los salarios caigan, pero que me explique alguien cómo se pueden mantener los salarios cuando hay 4,5 millones de parados y la economía está estancada. Irlanda está empezando a crecer, España todavía no. ¿Y cómo se puede seguir incrementando la nómina del sector público, ¿no?, con déficits públicos rondando el 10% del Producto Interior Bruto? No. O sea, es que mientras estaba eso, pues teníamos los ERES de Andalucía, teníamos los programas de subvenciones a cursos de sindicatos, la conversión de contratados laborales en funcionarios a dedo también en Andalucía. La Junta de Andalucía de la contratación o la conversión masiva, eso es un auténtico escándalo, y eso hay que decirlo claramente. Sí, pero es que usted habla del caso irlandés, y yo quiero recordar también el caso británico con el señor Cameron. Cortar en un 20% el número de efectivos de la función pública es una decisión que es muy difícil en cualquier país del mundo. Sin embargo, los británicos lo tenían muy claro. No se mira a las encuestas, se mira qué es lo que hay que hacer para sacar adelante el país, y si hay que tomar esa decisión con independencia del coste electoral que pueda tener esa decisión, se toma y se ha acabado. Y ese es un problema que en estos momentos tenemos en España, que aparte de la escasa talla política de nuestros dirigentes políticos, perdón por la redundancia, ¿no?, es que en el Reino Unido los grandes políticos gobiernan pensando en los intereses del país, independientemente del coste en votos que pueda tenerlo, y se mantienen firmes en su decisión. Y lo hizo Margaret Thatcher, y lo hizo Tony Blair, y lo está haciendo en estos momentos el señor Cameron. Y aquí lo que están mirando para gobernar, o para aspirar a gobernar, en el ejercicio de la oposición, a lo que se está mirando es permanentemente a las encuestas. Y así vemos las majaderías que estamos viendo
el no tomar las decisiones que hay que tomar de cara a la crisis, o incluso ya, pues por poner un ejemplo reciente de la semana pasada, las reacciones de estupidez de buena parte de la clase política española respecto a lo de los sucesos de la central de Fukushima. Vamos, bueno, fue verdaderamente magnífico artículo en Libertad Digital que he leído con entusiasmo de María Teresa Esteban Bolea, aclarando las cosas. Es decir, y esa es la diferencia que hay, ¿no? ¿Y por qué los países salen adelante o por qué los países se hunden? Nosotros nos hundimos por eso. Y la diferencia no es solo que el sector público sea mayor o menor, es efectivamente el concepto. Usted habla de Gran Bretaña, a ningún político británico se le ocurre decir que los funcionarios son de su partido o que como va a perder las elecciones hace funcionarios a todos los de su partido. Es que esto es algo simplemente inimaginable y es lo que estamos viendo en España. En estos momentos que puede haber elecciones autonómicas, el año que viene habrá elecciones nacionales. ¿Qué pasa? Que se plantea, a ver si pierdo las elecciones, Pepe, colócanos a todos. Se mete. Totalmente. Y una vez que son todos funcionarios, pues mira, ya me harán algún favor en el futuro. ¿Que eso cuesta dinero? Oiga, ese no es mi problema. El que va a gobernar ahora es el otro. Entre que uno los coloca para que le hagan favores o para que le pasen papeles, ¿no? Como ocurrió cuando llegó el Partido Popular al gobierno en 1996 y no tuvo el valor de despedir a todo lo que dejó ahí el Partido Socialista, ¿no? Y entre que el adversario siempre sabe, por lo menos si es el Partido Socialista, siempre sabe que cuando llegue el PP al gobierno no se va a atrever a limpiar lo que ha dejado el otro, ¿no? Pues así andamos, pero lo cierto es que este país no se puede permitir casi 2,5 millones de funcionarios, entre otras cosas porque no los necesitamos para nada. Y si este país tiene una crisis fiscal como la que tiene, pues lo primero que habrá que empezar a recortar será, pues, por como se hace en la empresa privada, por la plantilla, por el coste laboral. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que se ha traído la prensa mañana y no sé yo cómo viene esa prensa. Pues la verdad es que el fondo de rescate se copa las portadas de los diarios, también la fusión de Unicaja. Empezamos por un enfoque que da el economista. Supongo que iremos sabiendo poco a poco más detalles de este acuerdo en Bruselas. El detalle que nos da el economista es preocupante, porque dice que la Unión Europea vuelve a aplazar la ampliación urgente del fondo de rescate. Es decir, todo lo que hemos estado hablando, tanto en la parte estrictamente radiofónica, cuando hemos hecho la sección de economía, como ahora ustedes, sería a partir de 2013, porque hasta 2013 en ningún momento se ha llegado a un acuerdo para lo que pide urgentemente Portugal y España, y es que este fondo de rescate permanente, además de tener una cierta ampliación en el volumen de dinero disponible, que pueda comprar deuda pública. Pero yo ahí tengo varias preguntas, don Lorenzo. La primera es si el economista está distinguiendo entre el fondo de rescate, el que tiene que poner ahora el dinero para sacar adelante a Portugal, seguramente a España, etcétera, y lo que es el mecanismo para crisis financieras, el mecanismo permanente, que ese es el que entra en vigor en 2013 y hay que definir cuál va a ser su naturaleza institucional, sus características, etcétera, etcétera. Yo, por lo que he leído en los varios teletipos que han salido en los últimos minutos, el acuerdo es estrictamente del mecanismo a partir de 2013. Y lo que han hecho los ministros del Eurogrupo es asegurar que Portugal va a tener rescate si es necesario, a través de créditos. Parece que, eso es lo que iba yo a comentar, lo del rescate de Portugal. Cada vez hay más gente que lo considera prácticamente inevitable. Incluso el propio gobierno. Incluso mucha gente está diciendo, mire usted, si hay que hacer el rescate, hágalo ya. Es que esperar en estas circunstancias tampoco tiene ningún sentido. El editorial El Diario precisamente dice: estos políticos de la Unión Europea no se enteran, y atribuye a la cercanía de las elecciones en Alemania y pues a los problemas que habría ahora para poner un dinero sobre la mesa. Yo espero que entre el jueves esta semana y el jueves el viernes se pueda llegar a un acuerdo. Pero Alemania lo tiene claro, si no pone el dinero sus bancos quiebran. Sí, sí, sin duda. Los que no lo tienen tan claro son los contribuyentes alemanes que van a votar. Lo que dice el gobierno alemán es: ya puestos a pagar, o sea, es lo que dice el refrán, quien paga la factura pide la música, ¿no? Bueno, pues si ellos van a pagar la factura, ellos van a pedir la música en la que quieren que bailemos todos, ¿no? El problema es que, claro, lo que intentará el gobierno alemán, y en esta pelea estamos desde hace meses, es intentar acercar las estructuras de las economías del resto de países, especialmente en lo relativo pues, a los ajustes que tienen que sufrir los ciudadanos, con los que tienen sus propios ciudadanos. Porque claro, el ciudadano alemán dice, esto es un cachondeo, ¿no? Claro. Esto es lógico, pero hay un punto también que se ha estado intentando evitar, veremos, sí se puede, imagino que no, en Grecia, en Irlanda, y es que si alguien ha prestado a un insolvente,
tiene que soportar una quita. Esto ocurre en el sector privado es obvio, sí. y viene Eso es obvio. ocurriendo en la deuda soberana a través de las negociaciones del Club de París, especialmente, Sí, desde la crisis de la deuda hace latinoamericana. muchísimos años. Entonces, Desde vamos los a ver, años 70. si alguien presta a una entidad o a una empresa o a un país no solvente y esta empresa suspende pagos, lo que no puede pretender es cobrar el 100% de la deuda. Los procedimientos de quiebra existen desde la Edad Media y sabemos muy bien cómo se hace. Algo más tenemos en esa prensa. Irlanda Lorenzo? dice que necesita 35.000 millones de euros más para su más. banca. Sí, para su banca, que con lo que tiene no es suficiente. Y luego hay una noticia que es curiosa. Mañana supongo que los diarios del régimen, no digo del régimen socialista, digo del régimen en general, porque ya me parece que el régimen socialista afecta igual al Partido Socialista que al Partido Popular. Dice: España exporta a Europa más de lo que compra por primera vez y felicita este superávit comercial. Lo que no dicen los diarios es que los españoles no compran. No compran porque no tienen posibilidad. Entonces, No, y claro, aparte de eso, porque nosotros lo que compramos fundamentalmente en el exterior es energía. Y la energía no la compramos en Europa. la energía es de todo lo que compramos lo que buscar. menos dejamos de comprar cuando no tenemos dinero. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya, en fin, absolutamente pletóricos y rezumantes de alegría. Don Francisco, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado.